Estamos en directo, continuando con nuestra serie de videos que son un borrador del libro, una primicia del libro Cristo Diosa, el Cristo Imposible, número 6. Y si además, aquí empieza, en un cuadro siguiente quisiera asociar lo antes mencionado sobre los rayos, los 7 rayos cósmicos, con las formas diferentes en que influyen los planetas transpersonales, hablando astrológicamente, Urano, Neptuno, Plutón, en esas diferentes humanidades y Cristos que, como hemos mencionado, son 3 humanidades en el mismo planeta Tierra. Para esto debemos recordar que el 7º rayo, llamado de magia y ceremonial, tiene la regencia de Saturno y se reconoce que gobierna durante toda la era de Acuario. Entonces, pues, tenemos el primer rayo que esotéricamente se hace corresponder con el Sol, con Cristo Diosa, y que naturalmente corresponde a Plutón. El segundo rayo, que esotéricamente se hace corresponder a la Luna, Cristo grupal, y naturalmente a Neptuno. El tercer rayo, esotéricamente corresponde a Mercurio, Cristo de masas, y naturalmente a Urano. Estos 3 rayos, respectivamente, el primero, de voluntad y poder, corresponde al cielo, de acuerdo a la enseñanza cristiana y también dantesca. El segundo rayo corresponde al purgatorio y el tercer rayo al infierno. Entonces, pues, estamos manejando la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, respectivamente. Y si además vamos a un campo más esotérico, resulta que la Madre Cósmica, la que aquí asociamos con el tercer rayo o Espíritu Santo, o el Cristo de masas también, la Madre Cósmica es la Madre del Padre, matriz universal, siendo que el Padre es del primer rayo. Y esto es muy misterioso, porque como si pertenece exotéricamente la Madre Cósmica al tercer rayo, al Espíritu Santo, sin embargo, que el Padre es un misterio. Tenemos que la Madre Cósmica, según el esoterismo, es primero que el Padre Celestial y sin embargo es su hija en tanto Espíritu Santo o tercer rayo. Entendemos que el Padre Celestial o Padre Madre, como le llamamos, en este caso solamente Padre como masculino, es el primer rayo, es del primer rayo. Y por eso resulta que el primer rayo es en secreto la Luna o Espíritu Santo. El segundo es el aspecto Padre y el tercero, también conocido como Mercurio o Vulcano, en algunas enseñanzas muy esotéricas. Vulcano también está mucho más cerca del Sol, incluso que Mercurio, creo. Corresponde al aspecto Hijo. En la astrología transformativa se tienen 3 principios como fundamentales. Todo está en todo. Todo influye a todo. Todo es centro del universo. La pureza eterna es el Espíritu Santo. Y por eso sabemos que la Virgen es siempre inmaculada. El Padre es el creador y muchas veces se reconoce al Hijo como el destructor para que la recreación o regeneración en el vientre de la siempre Virgen sea posible. Al cuarto rayo se manifestación de toda, y en realidad nada se crea adentro o Dios. Resulta así que nada se mueve aunque se mueva. Esto que acabo de decir es demasiado esotérico, está revolucionando la forma de ver el universo mismo. Repito, por eso, nada se crea afuera del absoluto como se ha pensado. O Dios, todo sucede adentro de ese absoluto. Por eso tiende a la perfección o es la perfección, aunque no lo captemos del todo así. Y esto ya da la explicación de por qué nada se mueve aunque se mueva, nada se mueve aunque se mueva. Es dentro del absoluto que ocurren todos los relativos posibles. Es dentro del finito
que ocurre el infinito. Al cuarto rayo como rayo de la purificación es el rayo creador, resultado de la Trinidad primero, segundo y tercer rayo. Es como si fuese un vehículo de la madre o matriz misma, de la que todo procede y a la que todo vuelve. Lo que hay que recordar es que dentro del tercer rayo se contienen el cuarto, quinto, sexto y séptimo, porque la creación ocurre en el reino llamado la gran ilusión o maya, ya que en realidad es dentro de la matriz del tercer rayo o madre universal que nacen todos sus hijos. O sea, la creación ocurre, pero nunca ocurre, se mueve, pero nunca se mueve, ya que todo siempre ha sido, es y será. De todo esto habló el maestre tibetano y el maestre de la Ferrier. Maestre significa maestro de maestros, maestro de maestros. Ellos en realidad han tomado esta enseñanza de los grandes sabios, de quienes han aprendido. Al comunicar el conocimiento llamado esotérico, es importante hacer una síntesis en compilación de datos estudiando a otros autores. Pero lo que verdaderamente me parece interesante es cuando un maestre confiesa lo que particularmente piensa o concluye de tal o cual concepto o teoría. Por ejemplo, el libro negro de la masonería, escrito por el maestre de la Ferrier, es una compilación de diversos conocimientos que son populares, dados por varios autores y demasiado vulgarizados, sobre todo el tema de los templarios y de cómo en la Edad Media, por ahí del 1300, Felipe el Hermoso ordena que Jacques de Molay sea quemado en la hoguera. Era el maestre de los templarios, el principal maestre de los templarios. Querían robarle su dinero, sus propiedades y su potestad y su conocimiento, y decidieron eliminar a los templarios por parte de la iglesia y este rey llamado Felipe el Hermoso. Eso no es trascendente en la obra del maestre, por lo menos no tanto, pero cuando expresa su pensar, eso sí que es valioso, porque es un avance dentro de la sabiduría verdadera y lo provoca así para estimular a investigadores esotéricos serios. Por ejemplo, allí mismo en esa obra, el libro negro de la francmasonería, habla de que Pedro, el discípulo apóstol de Jesucristo, representa a la iglesia cristiana exotérica u ortodoxa, conocida, pero Juan, el evangelista, representa a la iglesia cristiana de manera secreta, esotérica, la enseñanza más esotérica. También cuando en alguno de sus propósitos psicológicos, los folletos 36 propósitos psicológicos, escritos por el maestre Serge Raynaud de la Ferrier, francés, de pronto propone una teoría del Gran Arcano 22 y la senda de la vida y la muerte en el ciclo humano. En cuanto al maestro Estrada, me parece que a pesar de su profunda intuición en sus exposiciones, gravita mucho en su misticismo cristiano, sosteniendo a Jesucristo como el superhombre perfecto y el ejemplo a seguir, además de presentarse a sí mismo como el Cristo viviente y vestirse de blanco como tal, etc. Todo lo cual tiende a ignorar al hombre científico moderno y de vanguardia, como lo es el propio doctor de la Ferrier. Y yo he agregado que pienso que Jesucristo ascendió fusionándose sexualmente con María Magdalena. Y por eso, en relación a la relación entre el maestre de la Ferrier y Luisa de la Ferrier, aún después de haberse separado de ella, cuando él se fue a Nueva York y la dejó en Venezuela, siguió la relación por medio de cartas, donde el maestre de la Ferrier le sigue pidiendo consejos a ella de cómo lidiar con la misión y los discípulos de Venezuela. Y además, en función de esos consejos que le daba Luisa,
el maestre tomaba decisiones importantes en asuntos delicados, como el que ella menciona de cómo organizar los grados de la jerarquía de la Suprema Orden de Acuario y dando criterios para que esos 7 grados fueran establecidos. Ciertamente, Cristo Diosa es el Cristo grupal y también el Cristo de masas perfecto. Esto porque siempre que hay una vertiente del Cristo, de los 3 Cristos que he mencionado, hay subvertientes. Por ejemplo, si yo digo Cristo Diosa, digo que hay una subvertiente de Cristo Diosa, Cristo grupal y Cristo de masas. Si yo digo Cristo grupal, digo que hay una subcorriente de Cristo Diosa, subcristo grupal, subcristo de masas, subcristo Diosa, como digo, y así con cada uno. Así que se espera a encarnar al Cristo Diosa. Y escribí por eso en mi línea crística, que es una de mis obras, que debe tratarse del Cristo celeste, que idealmente es el maestre de la Ferrier, que al condenar a Estrada era para protegerlo, porque resulta que el maestro Estrada se distancia del maestre de la Ferrier en vida, mientras el maestre de la Ferrier ya se había retirado a Francia a escribir los propósitos psicológicos. Se distancian el maestro Estrada y entonces reprende mucho al maestro Estrada y en cierta forma lo condena, ¿verdad? Como que está desobedeciendo sus órdenes, pero todo eso en lo profundo debió haber sido para protegerlo, ya que era, puedo decir, muy envidiado por sus compañeros condiscípulos. Y en el fractal como energía de Poncio Pilatos, traído a este drama, y también en referente al pueblo, se puede entender que esa forma de reprobar del maestre de la Ferrier a Estrada es una apariencia, porque cuando se alcanza el Cristo Diosa hay que guardar la apariencia y aparentar, y para muchos se es destructor, se es negativo, se es lo que no se es, se presentan muchos chismes, muchos malos entendidos, pero el Cristo Diosa sabe lo que está haciendo en este sentido de la enseñanza, porque ya está fusionado a Padre-Madre y está en todas partes. En este caso, siguiendo el ejemplo de Poncio Pilatos, también el maestre de la Ferrier actuó como Poncio Pilatos, lo representaba, siendo que era el malvado. Representas a malos y a buenos en cuanto que eres Cristo Diosa. Sin embargo, a pesar de esto, es más fácil ubicar al maestre de la Ferrier como del Cristo grupal y al maestro Estrada como del Cristo de masas. Así lo dejo para que pensemos un poco en lo que cada cual creemos que puede ser al estudiarlos. Son cosas que no se escriben, sino que deben sentirse. Y de esta manera, Cristo Diosa sigue siendo imposible en el nivel evolutivo de la actual humanidad, porque es algo demasiado íntimo. Ciertamente, pienso que lo más sabio está en dejar todo como es y no perturbar nada, pero considerando que tenemos libre albedrío y que si bien no lo influimos todo, sino que tenemos límites de influencia de acuerdo a nuestro nivel de conciencia reflejado en nuestra jerarquía, resulta que influimos a los seres que amamos, como nuestra esposa u esposo, o una familia espiritual, o nuestro pueblo, discípulos o hijos. Pero decir que la humanidad entera es nuestra y estamos en todas partes y en todo, sean criminales o gente buena, en el acusador y en el acusado, es demasiado audaz y es además peligroso, porque la humanidad tiende a no comprender a Cristo Diosa. Por esto, el caso de Jesucristo, maestre de la Ferrier, tibetano, Estrada, Buda, Mahoma, Quetzalcóatl y muchos otros, queda sin resolverse o poco claro, provoca divisiones. Y la pregunta para mí es, sin embargo, ¿dónde está la diosa? ¿Dónde quedó o cómo funciona ella? Dado que es un misterio que es
la madre del Dios, y no solo la hija como Espíritu Santo, porque callar está bien si mucha de la sabiduría queda en el callar, y verdad es que las cuestiones que deben tratarse con discípulos más adelantados debe hacerse dentro de lo que se llama cámara secreta, y que de hecho pueden fundarse físicamente cámaras secretas para estudiar los grandes misterios, sobre todo los que son de grados iniciáticos superiores. Pero la verdad es que una auténtica cámara secreta estaría solamente en que nos permite relacionarnos con Cristo Diosa. Se es todo cuando se penetra todo de manera inmaculada. Y aquí volvemos a repetir el misterio de la diosa, que es la Virgen Inmaculada, que está y no está. Y eso se hace siendo un Cristo, y solo podemos tocar aquello que es nuestro, porque de alguna manera nos pertenece, y así es como tenemos límites en nuestra influencia, por muy espiritual que ésta sea, y también en nuestra perfección. No es totalmente perfecta, aun cuando seamos un Cristo, pienso yo, por lo menos lo que podemos entender de un Cristo, de un alto iniciado, de un sabio, de un Mesías. Por ejemplo, curamos a otros incluso con nuestra sola presencia, si somos avanzados. Y así podemos cambiar el destino de un planeta entero con su humanidad. Pero si literalmente curamos a personas sin estar conscientes si está bien alterarles el destino a diestra y siniestra, eso es peligroso, porque en nuestra ignorancia podemos equivocarnos. Si la tecnología, por ejemplo, y en particular la ciencia médica, se dedica a quitar órganos a gente recién fallecida para que sirvan esos órganos para salvar a otras personas poniéndoselos, puede ser, y lo es, por lo general, que no sabemos cómo va a alterar dicho órgano a la persona, sobre todo órganos grandes y importantes como el corazón, y si pudiéramos, pues el cerebro. Imagínense ponerle el cerebro a otra persona y quitarle el que tenía, porque ya no sirva o tenga algún problema, o el corazón o el hígado. Son órganos grandes que no sabemos hasta qué punto astralmente están haciendo una invasión en el cuerpo astral de la persona que recibe ese órgano. Esto es ignorancia. Hay efectos psicológicos, se requiere terapia, o podría caer en el mercado negro y el canibalismo. Ya no trabajamos por tener un órgano, lo podemos robar. Es delicado. El amor no es cuestión solamente de pasión, sino principalmente de sabiduría. Dios es amo y señor de ricos y pobres, tanto en lo espiritual como en lo material, y encuentra la manera de darle a cada cual lo que necesita y necesitamos para evolucionar, pero no por eso a los pobres les da riqueza solamente porque Él puede y tiene. Eso no hace Dios. Eso es porque traspasa y sostiene a todos a través de la Madre Inmaculada, principalmente. Y todo lo está conteniendo con su presencia divina. Eso es Dios. Lo veamos o no, lo creamos o no, lejos o cerca, pero ahí está. Dios nada perturba. Es como si no existiera. Y de hecho así nos parece en nuestra ignorancia. Y sobre todo, debido a que no nos importa que exista. Nos olvidamos de Él la mayor parte del día, si no es que semanas, meses, casi hasta enloquecer, porque lo necesitamos. Si es que estamos dentro del absoluto llamado Dios y no afuera, no somos ajenos, somos su mente, sus emociones, su cuerpo físico de Dios, en pequeñito, pero somos una celulita adentro, en vivo. Cuando al hermano único del maestre de la Ferrier, una hermana de la institución, como lo mencionamos, que él fundó, lo visita y le pregunta quién era y cómo vivió su infancia y juventud su hermano mayor, el maestre de la Ferrier. Él expresa sus sentimientos, que lo veía por arriba, muy por arriba de él mismo, que lo reconocía como alguien superior, porque todo es relativo, y más aún cuando se carece de imparcialidad. Y si el ambiente
es de tender a valores hechos según las buenas maneras, o de plano hay tendencias al fanatismo, lo cual nos cierra toda posibilidad de aceptar una enseñanza. Hay ciegos que ni siquiera quieren ver. ¿Cuántas veces se miente y se hace real lo que ni siquiera existe? Pues es una constante en la humanidad, ¿no? El dinero no tiene poder y sin embargo se lo damos. ¿Qué tanto poder puede tener un mueble, una persona, un animal, una mascota, una propiedad? ¿Qué tanto poder puede tener? Pero se lo damos. Se hace todopoderoso. Y dentro del conocimiento astrológico, y aquí entramos otra vez a la astrología, es que es apropiado, por ejemplo, observar en un esquema el que así como hay 7 rayos que van del 7 al 1, también pueden ir del 1 al 7. Lo mismo que nuestra carta natal horoscópica para los que tienen un poco de información, ya que en la nueva era la astrología es base, como lo fue en la Edad Media y al principio del cristianismo y en muchas civilizaciones importantes de la historia, la carta natal horoscópica. Cuando todo se mueve en el sentido de las manecillas del reloj en el zodiaco, decimos que va al contrario del zodiaco, porque el zodiaco de Aries, Tauro, Géminis se mueve contrario a las manecillas del reloj. Pero cuando se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, pues ya va en contra del orden del zodiaco como escribo. Y es así como vamos hacia atrás en los signos del zodiaco. De tal manera que eso hace el que se llama en la carta natal horoscópica el ascendente, va hacia atrás en esa historia que digo yo, la historia del hombre. Entonces, si queremos saber qué ascendente tuvimos en nuestra vida pasada, pues vemos el signo anterior a donde está nuestro ascendente en la vida actual. En cambio, si queremos saber de nuestro signo solar, ya se mueve contrario en el sentido contrario a las manecillas del ascendente, se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, pero el signo solar se mueve contrario a las manecillas del reloj, que es el orden zodiacal de Aries, Tauro, Géminis, etc. Entonces, si queremos saber el signo solar que fuimos en el pasado, vamos viendo hacia el futuro. Es decir, si en ascendente estoy viendo el signo anterior, en el signo solar estoy viendo el signo posterior, que es el de mi vida pasada. Esto es un pequeño breviario de cómo se puede revisar empíricamente nuestras vidas pasadas según la astrología básica. Y hablando de rayos cósmicos que son más poderosos y de donde proviene el Big Bang, podemos decir, de donde nacen las estrellas incluso, y las influyen, por supuesto, y posteriormente nuestro sistema solar con sus planetas. El Big Bang viene más bien de los 7 rayos cósmicos que estoy mencionando como base de una astrología esotérica. Entonces vamos a considerar que cada signo solar del que seamos nos corresponde, según nuestra carta natal horoscópica, responde a un rayo cósmico y es importante. Lo mismo que el ascendente responde a otro rayo cósmico, que también es importante. Descubrirlo es cuestión de experiencia en lo profundo de lo esotérico y del estudio de la ciencia considerada viva. Es el libro abierto que nadie puede romper, según el Apocalipsis. Hay un libro abierto que nadie puede romper, son las estrellas, el espacio sideral, la influencia astrológica. Y es así como ya podemos ubicar no solamente el rayo de acuerdo al signo solar de una persona, sino también el rayo de su ascendente. Y esto es bueno si sabes que los rayos representan de mejor manera la esencia de alguien o de todo ser vivo, incluso mejor que las estrellas fijas, muy usadas en lo que se conoce guía sideral. Podemos tener la Trinidad de Cristos, Cristo diosa, Cristo grupal, Cristo de masas. Y como ya dijimos, dentro de ellas también subtrinidad en cada uno de esos aspectos. También es posible asociar a 4 estados de experiencia o de camino. El de Cristo diosa corresponde a la ascensión, el del Cristo grupal al de la resurrección y el de masas al de la crucifixión. Tenemos pues crucifixión, resurrección, ascensión. Así lo enseñan los ascendidos. Hay algún ascendido que enseña esto. Los astrólogos proyectan eso
en el ritmo del progreso de los signos del zodiaco, donde hacen corresponder Aries, Tauro, Géminis y Cáncer al eterno pasado, Leo, Virgo, Libra y Escorpión al eterno presente, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis al eterno futuro, como una trinidad, pasado, presente, futuro en el zodiaco. Pero al mismo tiempo podemos, sabiendo que, por ejemplo, la primera etapa es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y que corresponde al eterno pasado, allí podemos ver subpasados, es decir, podemos ver un subpasado en Aries, un subpresente en Tauro, un subfuturo en Géminis y una transición a través de la prueba para volver a nacer en Cáncer. Y así podemos repetirlo en el eterno presente y el eterno futuro, es decir, en el eterno presente, Leo, Virgo, Libra y Escorpión, que respectivamente sería Leo, el subpasado, Virgo, el subpresente, Libra, el subfuturo y Escorpión, la transición necesaria como obstáculo antes de nacer. El eterno futuro también puede verse como eterno pasado, subpasado de Sagitario, Capricornio, subpresente, Acuario, subfuturo y Piscis, la transición para volver a nacer en Aries. Eso es posible manejarlo en astrología transformativa, como yo le llamo, como yo la bauticé, porque nos está dando una dinámica de vida. Si vemos así nuestra carta natal, vamos a tener mucho que hacer en positivo. También hay que entender que todo es eterno presente, que tiene pasado y futuro, pero que es parte del eterno presente. Cuando vemos el pasado como parte del presente, no podemos apegarnos al pasado, sino en aquello que realmente está teniendo que ver con nuestro presente. Ya no nos apegamos a las cosas. Cuando vemos el futuro también en función del eterno presente, tiene sentido, hay un plan, hay un propósito. De otra manera, simplemente son promesas que no se van a cumplir. Es una falacia. El pasado y el futuro sin el presente. Tiene que ser útil y real para el presente. Siempre es lo fundamental, el presente. También recordemos los procesos dinámicos dentro del zodiaco, en los signos de fuego, que representa el impulso, los signos de tierra, que representan los recursos, los signos de aire, que representan las relaciones, y los signos de agua, que representan los obstáculos. Los signos de fuego son Aries, Leo, Sagitario. Los signos de tierra son Tauro, Virgo, Capricornio. Los signos de aire son Géminis, Libra, Acuario. Los signos de agua son Cáncer, Escorpión y Piscis. Como hemos dicho, el nivel de los mortales exotérico, o sea, en el conocimiento vulgar, podemos decir, establece su forma de vida amorosa con otros y principalmente con la pareja bajo el lema: si me amas te amo y si eres mi esclavo me entrego a ti, ya que se trata de una relación amo-esclavo. Es el nivel de la inconsciencia donde el fuerte se impone al débil y es la base de todas las relaciones en la involución humana. También lo es la cobardía como camino, el reino de la involución. En un siguiente nivel, en la subconsciencia, ya hemos hablado de esto, el lema es: tú me amas, yo te amo, legalizado ante Dios y ante la sociedad. Y finalmente, en el nivel sagrado de una real evolución o volución, pero es realmente una evolución verdadera, el lema es: te amo porque te amo. Y así es como los tres niveles, estos tres niveles, se reflejan en sociedad. El primer nivel, el segundo nivel en moral y el tercer nivel, el de la evolución real, en sexualidad. O sea, la trinidad de esos niveles: sociedad, moral, sexualidad. Entonces, para referirnos a la sexualidad, ya lo hemos dicho también, lo correcto es el amor sexual real y no simplemente el hecho biológico, que es totalmente inconsciente y viene del reino animal.
ya que el amor sexual tiene que ser algo consciente para ser real y pertenece al cielo. De esta forma empezamos a darnos cuenta que el acto sexual es algo sagrado, no es un juguetito para divertirnos y ya, no, hay responsabilidades que hay que asumir, querámoslo o no, a través del dolor o a través de la sabiduría. El ritmo aplicado al zodiaco de los niveles del Cristo es Cristo de masas, Aries, Cristo grupal, Tauro, Cristo diosa, Géminis, y el mundo recreado, Cáncer, y así sucesivamente con los demás signos. El eterno pasado corresponde al Cristo de masas, de Aries a Cáncer. El eterno presente al Cristo grupal, de Leo a Escorpión, y el eterno futuro al Cristo diosa, de Sagitario a Piscis. Entregarse a los cielos y a la voluntad de Padre Madre significa que el mundo ya no tiene ni realidad consistente, ni tiene real poder sobre nosotros. Cuando alcanzamos a la voluntad y poder, cuando vibramos ya dentro de la voluntad y poder o primer rayo, somos entonces ya parte de un mundo real que todo lo penetra, aunque ni siquiera lo toque en apariencia. Ese es el objetivo de la evolución. Y la misericordia de Dios consiste precisamente en eso, en que nos creemos reales siempre, aunque no lo seamos. Eso es lo que nos da valor de seguir adelante, aún en las tonterías que logramos y que creemos que son muy reales y valiosas. Hay evolución, aún en la involución de todo, está la evolución, porque Dios nos quiere felices y totales siempre. Así nos percibe Dios de alguna manera, porque Dios, aunque en el universo somos simple mota de polvo ante su magnificencia, es por esto que los grandes Mahatmas, alma grande, y los grandes iniciados se vuelven humildes y compasivos con sus discípulos. Y aunque sus estudiantes, discípulos y seres amados se olviden de ellos, ellos jamás se olvidan de sus discípulos. Cuando tenemos mente, la usamos. Cuando apenas tenemos la razón, que es la parte más primitiva de la mente o más superficial, divagamos todo el día. Pensamos que los pensamientos no hacen nada, pero los pensamientos dan o quitan la vida, según si son positivos o negativos. Lo real en la vida, lo que le da consistencia a todo el mundo exterior, es la fuerza, sustancia, puedo decir, mental. Cada uno de los tres niveles es como un mundo independiente, es decir, los que pertenecen totalmente, por decir, a Cristo diosa, pues viven en el mundo de lo divino, todo lo ven divino, todo, y hacen cosas y los vemos como personas. Los que viven en el mundo del Cristo grupal, pues todo lo ven así, fraternidad, amor, pero convivencia, pero defectos, pero problemas, y ahí hay ciertos problemas. No ven otra cosa, no están viendo al Cristo diosa, no percibimos lo que no estamos listos para percibir. Y también con el Cristo de masas, ven donde quiera secuestradores, violadores, y más si nos llega a pasar algo del estilo. Todo es totalmente destructivo y negativo. Pensamos que el imaginar es alucinar, que el cerebro pues es una alucinación, que necesitamos consistencia de cosas, hasta quedarnos en Planilandia, donde todo es literal. La Tierra es Planilandia, es recta, es una línea recta, no hay más que un plano, no hay tercera dimensión. Todo lo sentimos literal, si nos hablan feo. El que está hablando ahorita pues dice cosas, yo literalmente las entiendo y me ofendió porque yo me acordé de mi abuelita y mi papá un día me pegó bajo circunstancias de tal o cual frase. Puras cosas artificiosas. Eso es el Cristo de masas, es decir, los que viven en la masa, pero al Cristo de masas no le pasa nada. Él puede percibir que Dios está allí, incluso en la mano del criminal. Puede percibirlo así. Las tres historias no se molestan, se interpenetran en una sola realidad.
pero son tres realidades distintas para cada ser de acuerdo a donde pertenezca, a la línea de estas tres, a estas historias que pertenece, a esta historia particular de un Cristo y no de los otros. Los tres se compenetran sin molestarse, porque todo y todos son únicos e irrepetibles. Y lo mismo también pasa de un ser humano con otro. Cada historia es única, no todos ven lo mismo. Vemos de acuerdo a lo que sentimos y sabemos que es verdad. Eso es lo que nos llama la atención. Lo demás no existe. Medio existe, pero no existe en verdad. En verdad, lo que es la vida, vida, es lo que creemos que es la vida, vida. Es algo tan profundo que no podemos fácilmente comprenderlo. Es la razón de ser de este tipo de enseñanzas. Todo siempre ha sido, es y será. Para los humanos, la forma de establecer un cuaternario con nuestro mundo mortal es el proceso necesidad, placer, dolor, sacrificio. A eso se reduce nuestra historia, básicamente. Tenemos necesidades. Básicamente, pues perseguimos el placer, y el placer tiene consecuencias porque aún somos seres muy negativos e irresponsables en nuestros actos, más o menos irresponsables, por muy responsables que creamos, y no usamos mente sino razón solamente. Entonces provocamos el dolor y finalmente pues tenemos que morir. Ese es el sacrificio para que la vida vuelva a renacer. Todo desde una perspectiva más somática, definiéndose en el sacrificio el sentido de la muerte, pues el sacrificio es la razón de ser de nuestro mundo como mortales. Nacemos, pero necesariamente morimos, como ya lo estoy repitiendo. Esa involución es un eterno inmolarse a los más fuertes, a los que tenemos miedo, a los que tememos, a los que nos van a producir más dolor. Les tememos y nos sujetamos, nos controlan. No tenemos individualidad. Vamos por donde va el viento, vamos por donde va la masa humana. Solo cuando tenemos individualidad comienza un renacer, y en este sentido dejamos de ser somáticos en nuestra psicología y nos convertimos en psicosomáticos. Entonces ya se trata de un dolor consciente. Sufrimos porque sabemos que tenemos que pagar algo y lo pagamos. Eso es el pago que vale. Cuando somos, el dolor inconsciente no es valioso, por muy terrible que sea. Tenemos que entender que somos, que tenemos que sobrevivir por nosotros mismos, ser verdaderamente lo que somos llamados a ser, tener una misión, un plan de vida. Es importante ir hacia algún lugar. Eso ya es psicosomático. Entonces ya morimos de una manera más consciente y alcanzamos lo aerosomático, que es el entender que todo es real porque es mental, porque lo que tenemos y somos es producto de lo que deseamos. Somos responsables de ello, de la familia, el país, el lugar donde hemos nacido, lo que se nos da en propiedades, en destino, porque nos lo hemos ganado. Eso ya viene a ser aerosomático. Ahora vamos a hablar de una economía esotérica antes de cerrar el tema. El dinero, de acuerdo a esta economía esotérica, también responde a la evolución de la vida, sujeto mismo a un final que siempre fatal, miseria, como una ley de vida, muerte, que vamos a estudiar enseguida. Es decir, perseguimos el dinero y entre más dinero tenemos, más deudas acumulamos. La función del dinero es ser esclavo de las deudas. El dinero no nos sirve para liberarnos, sino para ilusionarnos de que entre más dinero tengamos, más felices seremos. Y si tenemos más deudas, más trabajamos. Entonces los millonarios son los peores esclavos. Y eso es una miseria. No nos damos cuenta que el dinero en el primer nivel siempre nos va a llevar a la miseria, porque la abundancia no es solamente dinero. Sí es dinero, si lo sabemos gastar y disfrutar, pero no se reduce al dinero. Abundancia es pertenencia de todo lo que nos rodea y que podemos captar y hacer nuestro desde dentro, con el alma, con el dar, con el amar, con el entender que no podemos lastimar sin ser lastimados, que nos damos cuenta que robar nos encadena a ser robados, que el secuestrar nos encadena a ser secuestrados, que todo lo que nos pasa somos responsables de ello. Cuando algo malo nos pasa es porque nos lo ganamos.
y hay que tener el valor para aceptarlo. Por eso el dinero es el camino a la pobreza, al menos que entendamos que la abundancia incluye al dinero, pero no se reduce al dinero. Abundancia es un estado de vida, de pertenencia de todo lo que te rodea, de empezar a agradecer por qué tienes una computadora, por qué comiste este día. Estar en contacto con Dios, eso es abundancia. Pero hay un camino, una ley de vida a muerte en todo este proceso y obedece a un cuaternario. El primer proceso histórico de esta ley de vida a muerte en función del dinero, según la economía esotérica. El primer proceso es el de la oferta. Todo es oferta. Todo se nos aparece como fácil, como gratis. Ese es el primer punto. Ese es el inicio de nuestra historia con el dinero. Todo es gratis, todo es fácil, todo se puede, ¿verdad? Pues si no lo tienes, pues yo robo una televisión de plasma porque yo no tengo. Pues es fácil. Sí, tengo que saber robar. Ese es el camino todo torcido, ¿no? Pero todo empieza con la oferta. Es fácil. La ilusión de que todo es fácil, de que no tienes que pagar nada, no hay karma, no hay nada. Este es el mundo de los más listos. Hay que robar. De alguna manera el dinero se hace símbolo de robo. De hecho es así, ¿verdad? ¿Para qué trabajar? Mejor soy intermediario, me hago capitalista, ¿no? No tengo que escribir libros, simplemente me robo los libros de otros o los videos de otros y hago videitos, ya me monetariza en YouTube o cualquier sistema que me dé ganancia. Por ejemplo, pero prácticamente todo es robo. No sabemos trabajar, no sabemos decir me siento a comer este plato de comida porque me la gané. No se vio, a lo mejor fue algo muy simple, pero todo lo que lo hice es lo que debía hacer en este día para ganarme esta comida. Disfruto la comida y aprecio a quien hizo los elementos que estoy comiendo. Agradezco. Todo el tiempo es un ceremonial y entonces ya no robo. Pero básicamente eso no sucede en este mundo de mortales. El primer proceso de la historia de vida a la muerte basada en el dinero viene por la oferta de todo es gratis, no hay karma, ¿verdad? Y el segundo paso, compra lo que quieras, el consumismo, compra lo que quieras. La riqueza está allí para gastarse sin tope. Usa los recursos que te da la naturaleza. La naturaleza no está viva, sí, pero no. En realidad es algo que yo puedo disponer en la tierra, puedo sin parar, recursos no renovables, o sea, genero basura y basura y basura, no importa, compra lo que quieras, todo está allí, compra mujeres, si te gusta el sexo, compra dinero, es decir, maneja el dólar, maneja la criptomoneda, los iconos o esa cosa. Maneja lo que quieras, porque el chiste es que de ese dinero te dé dinero. Y compra lo que quieras. La vida es para disfrutarse sin paro ni responsabilidad. Es el segundo nivel en el proceso de la vida a la muerte a través del dinero. Gasta sin parar. Y entonces vas a existir socialmente. Es lo que importa. Que se viralice tu video, que seas famoso. O sea, que todo el mundo sepa de ti, que sepan la posición social que tienes, que presumas el coche, no solo tener el coche porque es útil, sino presumirlo, que te amen y te adoren los demás, te acepten en todos los lugares socialmente, que es algo superficial, pero necesario si lo sabemos manejar. Ese es el segundo nivel, compra lo que quieras. El tercer paso en el proceso vida-muerte del dinero, según la economía esotérica, es que estás obligado a consumir con la ley del eterno robarle a los más débiles. Tienes que, todo el arte consiste en, si no los aplastas, te aplastan. O sea, tú tienes que ser fuerte sobre los débiles. Es literal. O sea, quien se deje, órale. Así sea tu esposa, pues es la débil. Tú la sujetas. Aquí es una guerra sin parar. O sea, estás obligado a consumir la ley del eterno robar a los débiles. Aquí se agrega eso. Sí roba, pero a los débiles, sujétalos por la ley de intimidación, la ley del forzar, forza la evolución, que no piensen ellos, tú piensas, ellos son esclavos, todos son esclavos, todo está aquí para que te aproveches de ellos, los más débiles. ¿A quién le dan pan que llore? Viólala, ahí está el débil. Esa es la estupidez más grande del ser humano.
ahí está. Y lo que más se teme aquí es al cambio, es el tener sin dar nada a cambio. El chiste es que no haya réditos, que no haya impuestos, que no haya responsabilidad ciudadana ni nada. Tú evade los impuestos, tú cuélate, tú fíltrate, aquí todo es corrupción. La corrupción es la entropía, todo tiende al caos, todo se va a acabar, es el infierno, ¿no? Pero pues el chiste es aquí que tú date placer, porque no hay otra forma. No hay amor, eso es metafísica tonta. Nadie ama. Aquí solo me impongo. Punto. Placer. No pagar. No devolver nada, a la naturaleza nada. Al menos que tenga un plan, verdaderamente. Pero al final somos depredadores, consumidores de los débiles. Y el cuarto ya paso es el de la demanda, o sea, vamos de la oferta, donde nace la vida, del dinero, demanda, donde termina el ciclo, que es la muerte. Y aquí aparece la karma, el karma, estás endeudado siempre. En el infierno, la demanda significa que estás endeudado sistemáticamente. Tú crees que no, pero la deuda te persigue. Como cuando no afrontas algo y lo dejas para mañana y para mañana. Los trastes no los lavas, la cama no la haces, la casa pues no la pintas, no la arreglas. Mañana, o sea, postergas. Al postergar esa deuda, ahí está. O sea, el no hacer la cama te persigue todo el día. Hasta que la hagas, no la haces nunca, pues no pagas impuestos, es el infierno. La deuda es el infierno que te atormenta a todas horas. Según la economía esotérica, el final de todo es estar en el infierno. Como oferta, todo aparece siendo gratis y fácil, pero como demanda en el resultado final, tú también eres un producto que se vende al mejor postor, no hay otro, no hay Dios, no hay ley, ley divina, aquí nada. Tú también eres un producto, todo es producto, tú eres producto. Te encierras en tu propia condena. Así que se puede tener poco o mucho dinero, pero pobres o ricos materialmente, todos se sujetan a la ley de la miseria material y moral y deben usar ese dinero porque aún al ahorrarlo, no ser de ellos, sino finalmente, todo ese dinero, todas esas propiedades, países enteros, son de los amos del mundo, que son hijos de las tinieblas. Así está este planeta, así está. Ahora bien, la fraternidad en la diversidad de comunidades, cuando se propone escapar a una particular forma de ideología, doctrina específica, religión o ciencia misticismo, entonces obviamente conserva la ecuanimidad durante todo su propósito crítico y no crítico de todas las corrientes de pensamiento que se van asimilando en nosotros como individuos que vamos desarrollándonos. Esa es la esperanza que queda para escapar del infierno. Y la vida nos hace caminar por un sendero más real. Este es el sendero que empieza a convertirse en viviente. Todo empieza a vivir en nuestro entorno y adentro de nosotros principalmente, hasta convertirse en una forma o especie de evangelio. Evangelio significa buena nueva. Empezamos a apreciar todo, empezamos a comprometernos con un maestro de sabiduría, con un esposo o esposa, con un proyecto, con una jerarquía y que también puede servir a otros o a las mayorías, porque eso es lo que nos libera del karma, el servicio, el dar conscientemente, no servilmente, ciegamente, no, ni tampoco con un interés demasiado burdo, sino dar de corazón, en verdad, empezar a entender la ley del karma, a manejarla, a liberarnos, y así nos vamos a encontrar en la eternidad, dentro de la eternidad. Este es el propósito de salvar a la humanidad, si tal es nuestra naturaleza y somos unos elegidos para ello. Por lo menos, este es el factor que mueve a un avatar. Avatar significa enviado y sus más cercanos discípulos. Y esto no significa que se rechace toda una institución de fraternidad viciada por la adoración fanática hacia sus maestros espirituales, que generalmente se consideran a sí mismos únicos y reales enviados del cielo. De hecho, un caminante inteligente, genial, desinteresado, impersonal
o digno de llamarse imparcial, jamás rechaza a la fraternidad comunidad de la que mamó como un bebé en su infancia iniciática, sino que lo que hace es madurar al amarla como un adulto que pudo ponerse de pie y por lo mismo purificarla con su propia presencia o existencia en el mundo. Esto es amar inmaculadamente, amar inmaculadamente. Y es lo que hace a un Cristo de masas, que salva a la humanidad corrompida o ya perdida, al estar tocándola y sosteniéndola sin prácticamente tocarla de forma evidente para la mayoría. Y luego su relación con los maestros reales de tal institución u orden sagrada rompe sin querer los modelos tradicionales que ellos, sus maestros, sostuvieron como verdaderos. Por lo menos esa es mi experiencia cuando los maestros autoproclamados Cristos de la era de Acuario, Tibetano, Ferriere y Estrada, tanto por ellos como por las autoridades de la sección importantes de ascendidos de la Tierra, que diseñaron el plan para salvar a la humanidad y ayudarla, supuestamente según, a pasar de la vieja era de Piscis hacia la nueva era de Acuario. Pero hubo un factor superior que dejó ver su presencia para de hecho tomar el control principal para que la humanidad pudiera realmente alcanzar la era de Acuario en medio de tanta corrupción que no es extraña en los mundos de esta región del universo, aún en penumbra, donde mundos enteros se destruyen a sí mismos. Ese factor superior ya estaba previsto, como lo descubrí y serví de detonador en cuanto yo mismo comencé a despertar y descubrir el plan de mis maestros y sus fallas. Además también de la existencia de todo un grupo mundial de lo que el tibetano llamaría servidores del mundo y que he llamado yo Cristo grupal. Naturalmente se trata del despertar de esos líderes innatos de la humanidad entera. Así que el maestre de la Ferrier tenía la versión de sí mismo como avatar de la era de Acuario, según lo que aprendió y para lo que fue preparado por sus propios guías espirituales, seguro de que ya no reencarnaría. Lo mismo que le prometieron a la sabia del siglo XIX llamada Elena Petrova Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica como nueva fraternidad en aquellos tiempos, quien sin embargo, post-mortem, descubre que de muchas formas fue usada por sus amados Mahatmas ascendidos y que lamentablemente en la realidad aún tenía mucho que aprender y debía físicamente volver a reencarnar en el planeta Tierra, cosa que hizo y reencarnó. Muy pocos esotéricos saben de esto, pero así es. Ha vuelto a la vida física, igual que el maestro Estrada y posteriormente el maestre de la Ferrier. Así el maestre de la Ferrier y Estrada por Morten, cuando estaban desencarnados y bien conscientes en quinta dimensión, descubrieron sin lugar a dudas que la humanidad estaba en gran peligro de perderse, pues toda su obra no era capaz de haber creado una fraternidad y un orden con los hombres y mujeres verdaderos al frente, sino que eran hombres y mujeres, sí, un tanto sobresalientes y disciplinados y de buena voluntad, pero no el Cristo grupal que necesitaba la carga de este planeta. Su súplica llegó a autoridades más superiores que los ascendidos de la tierra, porque ya desde quinta pudieron ver mejor el plan, el interés de la salvación de dicho plan, y todos, incluso seres galácticos, se olvidaron momentáneamente de títulos espirituales a fin de reforzar los nobles objetivos de los avatares y sus discípulos en la era de Acuario. El maestre de la Ferrier ya no podía afirmar que no reencarnaría, porque esa fue su última encarnación, ni que sus 4 primeros discípulos volverían dentro de 2000 años como séptimo grado iniciático en el inicio de la era de Capricornio. Esto ya no era necesariamente así. No todos somos tan elevados como podemos creer, incluso los más elevados del planeta. Se hizo patente que una fuerza superior a los ascendidos estaba aquí como la emergencia de Dios verdadero, que siempre es amor
y Señor de mundos, y particularmente tenía un plan anticipado desde mucho antes de 2000 años anteriores para esta humanidad. Pero la realidad es más simple y contundente cuando se comprende que no hay nadie absoluto o infalible, ya que tenemos humanos que han desarrollado alguna facultad o varias extrasensoriales en su sendero de vida, y también tenemos Cristos encarnados que no son sino administradores de un mundo que en verdad pertenece a los verdaderos dioses, dioses fuera de nuestra comprensión. También es fácil reconocer por parte de los ocultistas que hay seres muy superiores a un Cristo encarnado como humanos, están aquí encarnados, pero que nada tienen que ver con la vida usual de la humanidad, porque su misión es de un carácter altamente esotérico. Cuando se comprende eso, se realiza el hecho de que ni la ascensión como terrícolas, ni el estado crístico son el final del camino, sino solamente el final de un camino y de un precioso ciclo que nos conduce siempre a estados más elevados dentro de una eternidad inagotable. El Cristo no es algo personal precisamente, ni la creación de una institución que se supone del mundo. Puede ser reclamada por un personaje que se llame Cristo, porque la pertenencia no es algo literal, sino un estado de conciencia real. De ser algo personal, va a resultar que la presencia crística quedaría limitada a un liderazgo. Y eso del liderazgo, entre comillas, es muy apropiado para los humanos mortales y su lucha por el poder sobre los demás. Y de ser así, la estatura del Cristo quedaría sujeta a la estatura evolutiva de una particular personalidad, todo lo cual, en vez de generar grupos de discípulos, da lugar a bandidos encontrados unos contra otros, de acuerdo a la diversidad de personajes más o menos espirituales. Y esto lo que hace es seguir con el caos general, que es la marca de la humanidad en involución, que se deshumaniza. Pero Dios no puede limitarse a la medida de alguien, por genial e infalible que ese alguien sea. Hasta aquí voy a dar por terminada esta emisión. Nos vemos en el próximo video.